Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs. Con Fernando Berlín y con otros tantos analistas que se incorporan a esta hora que comienza la emisión en directo de este programa, y otros tantos que se van a incorporar después a través de internet, a través de Twitter, las redes sociales, YouTube, Facebook, y que se incorporarán en diferido. Y ahora mismo nos acompañan PSV, Félix, Mensaje en Botella, Charo Chamizo, Vicentico, Miguel Ángel, Félix, Virginia Rodríguez, Kake Rodríguez, Vladimir, Hardy Useful, Quinteiro Malvido, Daniel Salgado, Inveritas Libertas, Manolo Cas, Tony Matarín, en fin, los habituales. Señoras y señores, están escuchando La Cafetera. Muy buenos días. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh. Muchas gracias a todos a los que estáis retuiteando en este momento la dirección, porque como irrumpimos por sorpresa prácticamente en la red, contribuye bastante a que se difunda el programa el hecho de que estéis retuiteando ese primer tuit en el que se lanza la dirección. En todo caso, aquellos que os incorporáis por primera vez a este programa, que sepáis que a través de mi cuenta de Twitter, @radiocable, o a través de radiocable.com/la cafetera, lo podéis escuchar allí todas las mañanas y los programas acumulados, etcétera, etcétera. Bueno, os decía, anunciaba hace unos minutos en Twitter, tenemos muchas cosas de las que hablar porque estoy viendo las portadas de los periódicos y traen algunos temas, algunos asuntos absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, una vinculación que le han encontrado a Bárcenas con la Camorra. Y por si alguien quiere más, además viene contado por el ABC. Esto da que pensar, ¿eh? Así que para que podamos hablar tranquilamente y cómodamente de este asunto, vamos a servir unas tazas de café, colocamos el azucarillo y un poquito de leche, ponemos los periódicos sobre la mesa, miramos al cielo y hace un día radiante, por lo menos aquí, en La Guardilla, desde el lugar desde el que se emite La Cafetera, nuestro hogar clandestino en el centro de Madrid. Y os digo, ponemos los periódicos, abrimos la primera página y comenzamos. Dice Gracia Moreno, buenos días cafeteros. José Manuel Martínez, buenos días. Subcomandante Hardy Useful, buenos días. La disidencia se pregunta cómo te sientes cuando el paradigma de la vehemencia espumarajeante te llama vehemente. Porque no... Hardy, explícame esto porque me he perdido en algún episodio, en algún capítulo. Tony Matarín, buenos días. Manolo Cas, buenos días. Resistencia. En fin, os decía, vamos a abrir una página del cuaderno de bitácora, que hay mucha información sobre la que tenemos que hablar
y vamos a hacerlo también de una forma un poco distendida, un poco cómoda, que si no nos atropella la actualidad. Dice Gracia Moreno que Bárcenas siempre ha tenido pinta de camorrista en todos los sentidos. Dice Vladimir, supongo que Bárcenas estaría preparando una reunión entre los padrinos de ambos países y Rojo cabreado me reprocha, dice, qué mal pensado eres, Radio Cable. El ABC es un periódico serio y honesto, tanto como La Razón. Así que en este 11 de julio de 2014 abrimos esa página del cuaderno de bitácora y efectivamente hoy nos hemos levantado con un sorprendente giro de guión en el culebrón del Partido Popular, y es que resulta que el ABC cuenta en su portada, pero además en tamaño formidable, con foto de Bárcenas incorporada, que el extesorero buscó negocios con la camorra antes de ir a prisión. Así, tal y como lo estáis escuchando. Y uno se pregunta, ¿por qué el ABC se preocupa tanto a página completa de meterle un viaje al extesorero del Partido Popular? La conclusión esta de la camorra se extrae de una conversación que han intervenido a un capo, que resulta que quería montar un restaurante en Eurovegas con el tesorero y al que se le atribuye esta frase, a Bárcenas. Dice, política y mafia son lo mismo. Dice el capo de la camorra que le dijo el señor Bárcenas, política y mafia son lo mismo. Y yo os pregunto, ¿por qué este repentino ataque a Bárcenas del periódico ABC a toda portada? Porque finalmente termina salpicando al Partido Popular y también nos hace reflexionar algo sobre Eurovegas. ¿Pero por qué? En otras ocasiones informaciones de esta dimensión han pasado a páginas interiores. Claro, quizá tiene algo que ver con que hoy la actualidad nos tiene reservados un par de temas, un par de titulares. Y es que resulta que hoy Bárcenas lleva a juicio al Partido Popular en el juzgado de lo social 16 por despido improcedente y le pide 900.000 eurazos. Así que da la impresión de que toda la maquinaria de contraprogramación se ha puesto en marcha porque saben además que Bárcenas, que va a seguir el juicio por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, puede aportar un par de titulares. Ha quedado completamente desactivado. 900.000 eurazos que se ahorra hoy el PP. Bueno, sea como fuere. Bueno, no sé si se los va a ahorrar honestamente porque estoy convencido de que en el juicio puede ganarlo, porque el despido tiene mucha pinta de ser improcedente y veremos a ver cómo lo argumenta Bárcenas. Pero en todo caso, qué gran lección para todos aquellos que presumían de las riquezas que nos iba a traer Eurovegas, aquellos que decían, no, estos melenudos izquierdistas que se niegan al desarrollo y todo aquello, ¿no? Que decían, lo están mezclando con la mafia, que no, joder. En fin, tenemos lo que nos merecemos. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. Ya entiendo el comentario que me hacía Hardy Useful, menudo tiarro. Es que es verdad, resulta que ayer en el programa en Al Rojo Vivo yo hice una defensa de... Bueno, a ver, es que ahora es contar todo este historión. Bueno, resulta que Chani dijo que yo era tan vehemente como él. Y entonces le dije, hombre, no, todavía hay clases. O sea, todavía hay distancia. No me quiero meter yo en estos jardines, pero en fin, tampoco me pongas a mí en el mismo... Mira, que es verdad que yo soy muy apasionado cuando debato. Soy apasionado, a mí me gusta la política, a mí me gusta debatir y me puede la pasión. Pero hay unas líneas que jamás creo que hay que cruzar. Se puede cometer la equivocación de cruzarlas una vez porque en pleno debate y en pleno apasionamiento se te puede ir la cabeza. Y esto, el que tiene boca se equivoca y debe ser suficientemente consciente como para pedir disculpas. Pero no, lo que no se me ocurre es utilizar y esgrimir el insulto sistemático en todas las tertulias. Yo lo que estaba haciendo ayer precisamente era una defensa de que se puede acudir, claro que se puede acudir a los tribunales para, en fin, para por lo menos contrarrestar de alguna manera
los insultos que se vierten día sí, día también en las tertulias y en los medios de comunicación, ¿no? En fin, las cosas de las tertulias, perdón. Es que todo esto surgió porque en el debate introdujeron como tema si era correcto o no que Pablo Iglesias se hubiera querellado contra Eduardo Inda. Y yo dije, bueno, si a alguien le imputa un delito tendrá que demostrarlo, porque Eduardo Inda había dicho que Podemos era la filesita de Pablo Iglesias. Y dije, hombre, si usted le está imputando un delito, pues lo normal es que lo tenga que demostrar en los tribunales. Una cosa es que alguien te llame durante una tertulia, te califique como tú lo que eres es un tío raro, que te puede molestar más o menos, y otra muy diferente que te imputen un delito en directo, ¿no? Y luego todas las insinuaciones que se han hecho sobre Pablo Iglesias y ETA y todo esto, ¿no? Que yo entiendo que eso donde hay que resolverlos en los tribunales. Dicho lo cual, a mí no me gusta que las cosas acaben en los tribunales. Yo prefiero que acaben, en fin, de forma un poquito más... Pero claro, es que estamos llegando a un punto que las tertulias se han convertido en un auténtico vertedero en algunos casos, ¿no? Y esto no puede ser tampoco. En fin, bueno, tenemos un montón de cosas que ver, las portadas de los periódicos, y los vamos a ir abriendo, como siempre, comenzando por los digitales. Estoy tomando el café, literalmente me lo estoy tomando aquí, ¿eh? Infolibre dice: Partido Socialista e Izquierda Unida exigen a Margallo que aclare su relación con una empresa de los Cotino investigada en la Gürtel. La oposición intenta que el ministro de Exteriores explique qué papel desempeñó como consejero de Asedes Capital y si mantiene algún vínculo con esta firma o con otras empresas del grupo Sedasa que figuran los papeles de Bárcenas como donante del Partido Popular. El entorno de García Margallo no quiso aclarar a Infolibre qué servicios prestó para Asedes. También dice: la campaña de los candidatos del Partido Socialista se embarra. Una información que acusaba a Sánchez de esconder que había formado parte de la Asamblea de Caja Madrid entre el 2004 y 2009 despierta la cólera del equipo del madrileño y de las federaciones que le respaldan, que culpan al entorno de Madina de haber promovido la filtración. El diputado vasco llama a su rival para desmarcarse. Perdón, aquí os puedo hacer alguna anotación porque realmente es verdad que en las últimas horas se ha vivido se ha vivido una cascada de acusaciones cruzadas, pero todas con la mano escondida. Vamos a ver, yo no sé cuánto se le puede atribuir a Eduardo Madina el hecho de que ayer se filtrara esa información. Y no tengo ningún dato para pensar que Eduardo Madina ha filtrado esa información, ningún dato. Lo que es verdad es que aquí hay un perjudicado y un beneficiado, y no parece... La política suele ser bastante traicionera para estas cosas, ¿no? Y si no es Eduardo Madina, de lo que no cabe ninguna duda, desde que alguien de su entorno ha filtrado convenientemente esta noticia. Yo creo que eso ya a nadie, absolutamente a nadie, se le escapa. Decía ayer Julia Otero en Onda Cero, en su programa, hablaba sobre los adversarios y los enemigos, y dice: ¿cómo habrá recordado Pedro Sánchez esa famosa frase de Churchill sobre adversarios y enemigos? Dice: los adversarios son rivales políticos, los segundos, los enemigos, son los compañeros de partido. Pero es verdad, en honor a la verdad, que ya llevamos unos días en los que están circulando por diferentes redacciones también informaciones acerca de Eduardo Madina que solamente han podido ser filtradas por los entornos del equipo contendiente. Y a nadie se le escapa. Esto lleva circulando historias laborales sobre la mujer, sobre los colegios de los hijos, Quiero decir que esto que está circulando y que se ve constantemente en Twitter y que se ve agitado es un cruce de acusaciones que supongo que corresponde, como forma parte del juego de la política y de las luchas internas, pues que corresponde a este proceso que está viviendo el Partido Socialista, ¿no? Pero es verdad, como dice Infolibre, que en las últimas horas se ha embarrado, aunque creo que todos los candidatos, ambos candidatos podrían tener que mirar hacia otro lado, porque mirar hacia abajo y bajar la mirada, porque es verdad que por lo menos sus equipos sí están contribuyendo a que el escenario se embarre un poco.
Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. I was proud and I was standing. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. El diario.es, con un gran titular, una fotografía de unas víctimas mortales en Gaza, un padre sosteniendo a un niño. Dice: nos han dejado sin casa, es un agujero. Las cifras de víctimas mortales en Gaza aumentan cada hora. Al menos 85 palestinos han fallecido en 64 horas de operación israelí. Por cierto, en el diario.es hay un artículo imprescindible hoy que se llama: La prensa española retuerce sus titulares sobre Gaza. Dice, es verdad, el artículo, el texto es de Íñigo Sáez Duarte y hace un análisis de cómo los periódicos españoles han estado dulcificando el asedio israelí a Gaza y condenando a través de las palabras los ataques con misiles de Hamás. Dice, Hamás, por ejemplo, pone de ejemplo Íñigo Sáez Duarte, un artículo del periódico El País que dice, me parece, del País o la Vanguardia, de la Vanguardia, dice, Hamás señala a todos los israelíes como objetivos. Hamás señala a todos los israelíes como objetivos. Horas antes de que se produjeran. Horas antes de que se produzca la intervención por tierra y cuando se han producido los bombardeos israelíes que han causado muerte de civiles y niños. Pero el titular que elige el periódico La Vanguardia es: Hamás señala a todos los israelíes como objetivos. Otra portada, en La Razón: pánico en Israel por los 10.000 cohetes de Hamás. Y se ve a un montón de gente en una caravana de coches agachada porque parece que están cruzando cohetes. Así, informativos, titulares de periódico, telediarios, en fin, cómo la prensa utiliza uno de los bandos. En fin, es una cosa lamentable. Desde luego habla muy, muy mal de esta. Perdonad que esté tan dubitativo porque lo estoy leyendo mientras hablo con vosotros. Estoy pasando las páginas de internet y lo veo con unos ciertos saltos. Bueno, en fin, que se está utilizando de forma nefasta y cómo los medios utilizan a través de los titulares para dar pura propaganda, ¿no? Bueno, yo os decía que en este momento en el Partido Socialista se libra una batalla. Tenemos este fin de semana, este domingo, es la votación finalmente en la que se elegirá, los militantes elegirán al que va a ser su secretario general. Y esto no es un asunto menor, porque somos perfectamente conscientes de que no es un movimiento sencillo para un gran partido que tiene que movilizar a muchísima gente, que llevan semanas de campaña, los candidatos recorriendo todo el país, agrupación por agrupación, dando a conocer lo que quieren que sea
los matices que van a diferenciar cuál sería su forma de gestionar el Partido Socialista. Y esto es toda una innovación en la política española, porque aunque lo han hecho los partidos más pequeños, lo cierto es que entre partidos grandes tiene una enorme complejidad. Y además, este experimento forzará de alguna manera a que por ejemplo, el Partido Popular tenga que seguir sus pasos, ¿no? Porque cada vez va a ser más las demandas de los ciudadanos para que estos procesos formen parte de sus atribuciones. Así que es un procedimiento trascendental. Y nadie sabe qué va a pasar el domingo. ¿Quién va a ganar? Si ganará Pedro Sánchez, Eduardo Madina, Pérez Tapias. Además, en las últimas horas, como ha empezado esta lluvia de acusaciones cruzadas, en fin, como decía Infolibre, la campaña se ha embarrado en las últimas horas, pues es todavía más difícil de saber cómo puede acabar. Pero nosotros aquí en Radio Cable entrevistamos a un corresponsal internacional, al corresponsal de Le Figaro, el periódico francés, Mathieu de Taillac, porque allí este mismo proceso en Francia ya se vivió. Se vivió un proceso muy, muy similar. Y entonces le hemos pedido, Pilar de la Peña, que le ha llamado, ha hablado con él, le ha pedido que analice para nosotros cómo fueron los pronósticos allí y cuánto se distanciaron los sondeos del resultado final. Y Mathieu de Taillac accedía a contarnos este asunto y os voy a pedir que lo escuchéis con atención porque es muy interesante ver estos paralelismos entre dos modelos, el francés, cómo se ha vivido allí y cómo se está viviendo en España. Radiocable.com. Hablamos con Mathieu de Taillac de Le Figaro. Mathieu, buenos días. Hola, buenos días. Creo que has seguido el debate entre los candidatos a ser secretario general del PSOE y en Twitter dijiste que te daba la sensación que los pronósticos o digamos las estimaciones de quién podía ganar se estaban basando en estudios sobre votantes y no tanto sobre militantes y que en Francia había pasado algo similar y luego había habido una sorpresa con los resultados. Sí, porque pues me imagino que es el mismo problema que en España como en Francia, que los institutos de sondeo en general no tienen acceso a la base de datos de los partidos. Entonces, pues dicen, bueno, pues si no lo podemos hacer con esa base, que son 200.000 personas, lo vamos a hacer con la gente que nos dice que ha votado al PSOE en las últimas elecciones. Pues en el caso de España, como decía, hay 200.000 militantes del PSOE y hay, aunque se ha reducido, pues hay aún más de 3 millones y medio de votantes. Y es gente que no tiene por qué coincidir, es decir, tener el vínculo de un voto en una elección no es lo mismo que pagar una cuota todos los años y votar siempre al mismo partido, porque claro, el hecho de militar en un partido supone otras obligaciones y en general la gente tiene pues intereses distintos, se interesa mucho más por su partido, sabe cuáles son los debates políticos en política general, pero también los debates internos dentro de su partido. Otra diferencia es que en los partidos la gente que tiene carné suele ser más fanática, incondicional de su partido y suele tener opciones de voto más radical también. Si es de un partido socialista, pues suele votar más a la izquierda. Entonces, los sondeos que se difunden a mí no me convencen mucho y si quieres hablamos del caso francés, que sí hubo bastante... Hubo disparidad, ¿no? Sí, con los sondeos. Cuéntanos un poco, sí. Pues en Francia había un precandidato del que se decía que iba a ganar el puesto de secretario general, que era Bertrand Delanoë, que fue alcalde de París, el anterior. En Francia era un poco complejo porque primero había un voto de mociones, es decir, de textos firmados por personalidades del Partido Socialista. En este caso, pues la moción firmada por Delanoë quedó segunda, cuando todo el mundo pensaba que él pues iba a ser el primero, tanto en las mociones como en el voto de las personas, y no, resultó segundo. Entonces ya él retiró su candidatura y era el número 1 en los sondeos. El número 2 era Ségolène Royal y la número 3 Martine Aubry. Al final, la que resultó elegida fue Martine Aubry, que era la número 3 en los sondeos. Entonces, por eso yo, por la experiencia francesa, tomo con mucha precaución los sondeos que se ven en la prensa española. Así que veis que con la experiencia que se vivió allí en Francia, el tercer candidato es el que ganó allí, a pesar de todas las encuestas que se habían hecho, porque como en España se hicieron no sobre la base de militantes, sino sobre la base de votantes general. Bueno, no sé si esto se puede producir en nuestro país, porque al fin y al cabo eso supondría que gana Pérez Tapias, según ese esquema, pero que no está basado más que en la impresión de cómo fallan las encuestas y cómo fallan los cálculos que hacen los propios equipos electorales, ¿no? Pero
Pero independientemente de eso, lo que sí que es llamativo es que se produjera un salto tan formidable, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando las portadas de los periódicos, la información que traen hoy, que va a ser lo que nos va a acompañar en la jornada de hoy seguro. Pero escuchamos antes a José Luis San Pedro. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter and I was so brave. Bueno, leíamos antes la portada del periódico ABC, insisto, con ese Bárcenas buscó negocios con la camorra antes de ir a prisión. El capo Ciro Robay revela en una conversación telefónica con un amigo suyo que habló con el extesorero del PP en marzo de 2013, dice el ABC, y dice, la frase que atribuyen a Bárcenas, política y mafia, son lo mismo. Las frases de Ciro Robay, socios, he hablado con el tesorero del PP, el del escándalo, y quiere ser mi socio, Eurovegas. Le he dicho que tenemos que abrir un restaurante en Eurovegas. O sea, qué país, de verdad. Dice, eso sí, el ABC no le va a hacer este regalito al Partido Popular hoy que, sabéis, os contaba al principio que Bárcenas lleva a los tribunales al PP por despido improcedente y le pide 900.000 eurazos. Y no le va a hacer este regalito sin acompañarlo de otra guinda. Los falsos cursos de formación eran una fábrica de votos para el PSOE. La policía concluye que el dinero de la Junta sirvió para tejer una red clientelar masiva de compra de sufragios. Porque esto es muy cachondo, o sea, dice, en fin, esto ya es interpretaciones convertidas en titular. Baby, come back. No, I don't wanna be free. Sorprendentemente, esta filtración, esta información que lleva el ABC no la lleva el periódico El Mundo. Ya mañana ya veremos a ver cómo valoran esto. Hacienda retendrá a Cataluña el coste de estudiar en español. Dice, hoy se aprueba el decreto que garantiza la enseñanza en colegios privados a quienes no puedan estudiar en castellano, dice el periódico El Mundo. También CaixaBank le perdonó a Unión una deuda de 9,6 millones. Y la carrera de Ferraz se enfanga en la recta final. La filtración del vínculo de Sánchez con Caja Madrid calienta la campaña. Dice, la soterrada guerra sucia entre los candidatos a liderar el PSOE ha salido a la luz de la manera más cruda. Hasta ahora, miembros de los equipos de Pedro Sánchez y Eduardo Madina habían tratado de intoxicar a los periodistas con comentarios negativos. Es verdad, pues se estaba produciendo con la boca pequeña, ¿no? Te iban lanzando cosas. Y dice, pero ayer un diario digital abrió su edición asegurando que el candidato había escondido que perteneció a la Asamblea General de Caja Madrid entre el 2004 y 2006 e inmediatamente Sánchez denunció malas artes. Y efectivamente, tal cual, nos lo hemos encontrado así en el confidencial.com. Luego Pedro Sánchez envió una carta, porque, oye, la verdad hay que contarlo todo. Envió una carta al confidencial.com diciendo que difícilmente podía haber ocultado algo que figura incluso en sus declaraciones del Congreso. Pero tengo la sensación de que cometió un error, porque dijo, yo jamás he votado a favor de ninguna de las medidas más polémicas en esas asambleas de Caja Madrid. Y hoy el Confidencial.com contesta diciendo, Sánchez dio luz verde en 3 asambleas a la gran emisión de preferentes de Caja Madrid. Así que parece que este episodio no va a quedar en esto. Va a seguir todo el fin de semana. I can't stand when we're this way. I just want you next to me. Watching the winds lift through the trees. La gran duda es si estas informaciones realmente afectan tanto a los militantes como uno cree, ¿no? Si realmente esto invierte el voto, si alguien que tenía decidido votar a Pedro Sánchez
cambiaría de opinión porque ha aparecido este titular 48 horas antes. En todo caso, yo digo, la aparición de ese titular en el confidencial.com, yo no sé quién la firma, vamos, sé quién firma la información, pero no quién firma la filtración. Pero desde luego es un estratega, no es cualquiera, porque lo han lanzado 48 horas antes del cierre de campaña y lo han lanzado perfectamente colocado para que la respuesta sea muy complicada, porque luego ya empieza el fin de semana y no es que lo hayan lanzado a principio de la campaña para ir deteriorando, no, es que lo han colocado en el momento perfecto. O sea, el que ha lanzado eso sabe perfectamente a qué está jugando. En fin, la política en su versión más oscura. Bueno, os decía, el periódico El País, la portada: Rajoy y Artur Mas se niegan a tomar las iniciativas para abrir un diálogo. Aquí ambos dos dicen estar dispuestos a hablar, pero están exigiendo al otro que dé el primer paso, y esto lo lleva el periódico El País a portada. El Fondo Monetario Internacional prevé más crecimiento en España, pero alerta sobre el medio plazo. El organismo critica la reforma fiscal e insiste en que se suba el IVA, dice también el periódico El País. Y Alemania expulsa al jefe del espionaje de Estados Unidos en Berlín. Bueno, es que de pronto ha habido un resurgir de la Guerra Fría, de la guerra de espías entre Alemania y Estados Unidos, con varias detenciones, y El País está siguiendo bastante bien el caso, porque el resto, pero es un asunto trascendental que está teniendo un impacto allí gigantesco. También dice: el Ejecutivo británico tendrá poderes especiales para controlar las comunicaciones. El periódico La Razón también lleva este asunto. Guerra sucia ante el temor de una derrota. El equipo de Pedro Sánchez acusa a Madina de malas artes al vincularle con Caja Madrid en la etapa de Blesa, a 3 días de las elecciones para elegir secretario general del Partido Socialista. La escena del sofá. Madina conversó con varios diputados socialistas en el mismo escenario, entre ellos Soraya Rodríguez, en la imagen. Y luego lleva un tema del que me he permitido un titular antes de empezar el programa. Dice: la vicepresidenta sobre el menú de 6 euros de Podemos. Para los que comemos un sándwich, ha dicho la vicepresidenta Soraya, de Santa María, para los que comemos un sándwich nos sobran 3,5. Santa María advierte de los populismos. Y esto me hace mucha gracia porque digo, claro, Podemos dice que ellos comen por 6 euros. Soraya Sáez de Santa María contesta que ella come por 3,5. Yo digo: Soraya, cuéntaselo a tu jefe. Y entonces he tuiteado: la cena de Mariano Rajoy en el vuelo a la Eurocopa de Polonia costó 1.000 euros. Que aquello, no sé si se acuerda Soraya, pero hubo una enorme polémica porque los funcionarios que sirven el catering de los aviones denuncian que les han recortado el sueldo, lo estuvieron denunciando, mientras se compraban para los políticos jamón ibérico a 190 eurazos el kilo. Y esto tuvo una polémica en su día enorme y de hecho forzó a que el señor Rajoy, unos días después, filtrase al periódico La Razón que él comía en un Tupperware. Os acordaréis de toda aquella polémica. En fin, señoras y señores, es viernes. Disfruten del fin de semana. Nosotros lo vamos a hacer, así que Gracia Moreno, Caque Rodríguez, Charo Chamizo, Tony Matarín, José Manuel Martínez. Dice José Manuel: el pescado está vendido, Fernando. ¿Nada de esto afecta al afiliado a su voto? Pues probablemente. Bien, Rojo Cabreado, José Manuel, Caque, Tony Matarín, Gamba con Mermelada, Hardy Useful, Miguel Ángel. Todos los que os hemos acompañado durante estos 30 minutos, os deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes con más. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Adiós. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, oh, oh.
the shadows, we were carried through the night.